Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y por supuesto el programa de esta noche es sobre los ataques en París y nuestro hashtag numeral después de París. Bienvenidos. Bueno, y para debatir lo que sucedió el viernes pasado y lo que va a pasar de aquí en adelante, les presento a los invitados de hoy. La profesora Eugénie Richard de la Universidad del Externado, Ahmad Tael, el representante de la comunidad musulmana en Colombia. ¿Cuánto lleva aquí, Ahmad? 24 años casi van a ser. 24 años. Casi. Le gano un poquito todavía. Ian Basset, profesor de la Universidad del Rosario, y el profesor Mario Urueña de la Sabana y también del Externado, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Entremos en materia. Miremos una primera nota. Francia está en guerra. Los actos que se produjeron el viernes en París y cerca del Estadio de Francia son actos de guerra. Con estas palabras, el presidente francés declaró públicamente la guerra contra el Estado Islámico luego de los ataques ocurridos el viernes 13 de noviembre, que produjeron 129 personas muertas y 352 heridos. Tras los atentados, dirigentes políticos condenaron los hechos. Vladimir Putin publicó un mensaje de solidaridad a través de su portal oficial, Dmitry Peskov. Muestro mis más profundas condolencias por los horribles atentados en París. Las refiero al presidente de Francia, François Hollande, y a todo el pueblo francés. En este trágico momento recuerdo que compartimos con el pueblo francés sus valores de libertad, igualdad y fraternidad que van más allá de las malas intenciones de quienes perpetraron este ataque. Vamos a hacer todo lo necesario para colaborar con el pueblo francés y con las naciones del mundo para llevar a los extremistas ante la justicia. En unos minutos se iniciará una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad. Se tomarán dos decisiones: declarar el estado de emergencia, que supone el cierre de varios organismos y una posible restricción del tráfico. Además, es probable que haya registros en la zona de Île-de-France. La segunda decisión que he tomado es cerrar las fronteras. Tenemos que confiar que nadie pueda entrar en el país. Con el inicio de operativos y aumento de la seguridad establecida por el presidente francés, la policía ha movilizado a 115.000 hombres, quienes han realizado más de 300 registros domiciliarios desde el día viernes y más de 104 capturas en búsqueda de los actores intelectuales de los atentados. Como resultado de los operativos policiales, en las horas de la mañana, el fiscal de París, por medio de un comunicado, confirmó la muerte de Abdelhamid Abou, supuesta cabeza de los atentados en París, en el norte de la capital francesa. Estas capturas y medidas de seguridad no solo se han dado en Francia. Bélgica aparece hoy como un centro de encuentro del islamismo radical. En este país se suspendió un partido amistoso entre la selección de Bélgica y España que se jugaría el 17 de noviembre por alertas terroristas, y se han propuesto medidas de seguridad como el cierre de mezquitas que fomentan el odio y el radicalismo y la solicitud de que islamistas radicales lleven pulseras electrónicas. Tenemos que ser capaces de rastrear estos enlaces donde quiera que se encuentren, ya sea en Francia o Bélgica o en otros lugares de Europa. Tenemos que ver de dónde vinieron los autores de estos ataques en París y cómo desmantelar las redes existentes. En Alemania también se registró la captura de 2 mujeres y un hombre. Con la declaración de guerra, Francia bombardeó el Estado Islámico sobre la ciudad de Raqa, capital de Siria, el día domingo en coordinación de bombardeos conjuntos con las fuerzas militares de Rusia.
Las naves despegaron desde las bases de Jordania y los Emiratos Árabes en cooperación con Estados Unidos, dos de los países que hoy hacen parte de la coalición contra el Estado Islámico. We talked about the significant steps that we believe we can take together in a number of different areas to increase our efforts and be more effective even against Daesh. And we already are doing that. Rusia también entró en la guerra contra el Estado Islámico, que reivindicó el ataque contra el avión ruso sobre la península de Sinaí el 31 de octubre. En el futuro cercano, el grupo de la Marina francesa, con un portaaviones a la cabeza, llegará a su zona de combate. Es necesario establecer contacto directo con los franceses y trabajar con ellos como aliados. Las medidas de seguridad no solo se han dado en Europa, en América Latina, México, quien también expresó su solidaridad al gobierno francés, tomó medidas ante las amenazas realizadas por el Estado Islámico a Estados Unidos, país con el cual comparte fronteras. Tenemos en particular, por lo que hace a los aeropuertos, incrementada la seguridad, embajadas, puntos fronterizos. Sabemos de la situación en términos generales vulnerable para todos, pero hacemos lo que en la medida de lo posible está en nuestras manos. Bueno, ¿les parece si comenzamos discutiendo el tema de la respuesta internacional? Eugenie, uno daría la sensación que comienza a haber una coalición que emerge. Claro. ¿Eso es verdad o es una ilusión? Bueno, el presidente François Hollande ha declarado su interés en armar una coalición internacional para combatir el Estado Islámico. Hubo unos bombardeos similares coordinados entre Francia, Estados Unidos y Rusia. Lo que puede sorprendernos es la falta de respuesta de la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación de países que tenía como primer objetivo garantizar la paz mundial. Y aquí, cuando vemos que uno de los Estados miembros está atacado, no hay respuesta unificada por parte de la Unión Europea. Entonces podríamos aquí hablar de un poquito un fracaso de este proyecto de defensa del espacio mundial por parte de la Unión Europea, porque Francia se fue sola y lo apoyó Rusia y Estados Unidos. Y entiendo, ¿no? Que cuando Hollande va al Congreso dice el pacto de seguridad está por encima del pacto de estabilidad financiera, que parecería que era un mensaje directo a Merkel, ¿no? Mario, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Eugenie? Bueno, en parte sí, considero que evidentemente la Unión Europea ha pecado por su ausencia, sobre todo porque se le ha dado, digamos, Hollande ha activado el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, que le permitía, digamos, como crear esa coalición que cuando un Estado era atacado de la Unión, pues la respuesta era conjunta y pues a pesar de que se da como ese apoyo, los países, sobre todo el Reino Unido, deciden no apoyar militarmente tanto, sino como un apoyo simbólico más bien a eso. Yo considero, por otra parte, que cada uno tiene su agenda. Francia tiene su agenda, Rusia tiene su agenda, Estados Unidos tiene su agenda, y no puede uno pensar que eso es una confluencia de intereses. Es más bien que hay que llevar esto a un tablero mucho más amplio, mirar también el tema de Ucrania, evidentemente cómo confluye el tablero geopolítico y geoestratégico entre Estados Unidos y Rusia, Rusia tratando de desviar la atención del tema ucraniano y pues evidentemente Estados Unidos planteando el tema frente a ISIS. Hamad, yo, digamos, ¿por qué Francia es tan vulnerable a estos ataques? ¿Qué pasa con la comunidad musulmana allá? Porque realmente uno siente que, pues, que Estados Unidos tuvo su gran, digamos, tuvo que sufrir el ataque terrorista y después no ha tenido no ha sufrido grandes atentados. Londres tuvo el suyo en el 2005 y después logró, digamos, no ha pasado ningún otro ataque de envergadura. España lo mismo en el 2004, incluso el de España pues, tuvo más muertos que este, pero Francia parece que no, o sea, le pasa lo de Charlie Hebdo en enero
y poquito tiempo después vemos que hay otro gran ataque de envergadura. ¿Es algo particular en Francia que la hace tan vulnerable? No es exactamente por lo particular que tiene, por ejemplo, el caso de Francia, sino por lo general lo que en la política de los terroristas lo más importante es llamar la atención, y lo que es más fácil llamar la atención, buscar, por ejemplo, donde hay una brecha, donde hay una ventana de la cual se puede entrar, donde hay, por ejemplo, el caso de la sociedad francesa, hay de los mismos franceses, sociedad francesa, independientemente del origen de esas personas francesas que han participado, que están participando más bien en esa guerra, en ese actos terroristas, que están haciendo sufrir al pueblo de Siria antes de hacer sufrir al pueblo de Francia también. Van de muchas partes del mundo, pero de Francia parece, de acuerdo con ciertas estadísticas, no sé qué tan ciertas son, de Francia va más de cualquier otro país, y por eso ellos están buscando el camino más fácil para llamar la atención. Si no hay entre ellos los de ISIS, los de Daesh, yo prefiero utilizar la palabra que les molesta a ellos, porque decir, por ejemplo, y tratar de repetir todo el tiempo Estado Islámico, genial. De hecho, estamos viviendo, por ejemplo, hace poco el ministro del Estado, ministro del Exterior del Estado de Estados Unidos, Kerry, diciendo Daesh. Muchos analistas internacionales, cuando se refieren a este grupo, dicen Daesh, no están utilizando, porque ellos quieren que se utilice la frase Estado Islámico, eso coquetea a ellos, diciéndoles, les agrada. Daesh es el presente participio del verbo Daesh, que quiere decir destruir. Por eso es un factor de destrucción, por eso mejor decir el nombre exactamente. Daesh, o sea, es una elección política decir Daesh y no Estado Islámico. Exactamente. Ayer o antier exactamente en la mañana, ayer en la mañana exactamente, un analista de un centro de investigación español, también le preguntaron acerca del Estado Islámico. Dijo lo mismo que estoy diciendo, que llevo tiempo diciéndoles a algunos amigos que trabajan en los medios de comunicación que digamos por favor Daesh, que no hagamos su propaganda, porque ellos quieren que digamos el Estado Islámico, porque ni Estado ni Islámico, ¿sí? Tenemos dos franceses en el set. Y yo quería preguntar, o sea, ¿qué pareciera, digamos, sucede lo de París y las capturas se dan en Francia y en Bélgica? Parece que Bélgica fuera también una especie de hub del radicalismo islámico. Yo no sé cómo lo ven ustedes desde allá, ¿por qué ahí? Desde allá, para empezar, yo vivo acá, pero digamos, efectivamente, pues eso llama mucho la atención, digamos, sí, y plantea muchas preguntas para Francia, efectivamente, ¿no? Esos terroristas son franceses, nacidos en Francia, criados en Francia, y efectivamente, pues eso plantea muchas preguntas sobre el modelo de integración de Francia, sobre el papel del Islam de Francia, sobre todos unos problemas de integración, ¿sí? Y es algo que habrá que trabajar mucho, digamos, ¿sí? Más allá de la respuesta internacional, digamos, de querer destruir a Daesh, que es una cosa, pues también aquí hay un problema en Francia, y no solamente en Francia, digamos, pero es cierto que es particularmente el caso y que, digamos, ha sido la política de Daesh desde el principio de intentar reclutar a jóvenes de Europa, y esta política ha tenido más éxito en Francia que en otras partes, es cierto. Tenemos un filósofo francés que se llama Bernard Stiegler, que dice que Daesh no es realmente una comunidad religiosa, sino una comunidad de desesperados. Y que Daesh se alimenta de la desesperación de estos jóvenes franceses o belgas que no han encontrado en la sociedad occidental una oportunidad, un proyecto de vida. Y entonces lo que les propone Daesh es eso, su vida tiene un sentido, es el Islam radical, y nosotros le ofrecemos pues una proyección dentro de un grupo, mientras que la sociedad occidental no les ha integrado, no les propone nada. Entonces estamos hablando de jóvenes que no tienen oportunidad
cuyos sueños ya no existen y que encuentran en Daesh como un discurso que les permite insertarse dentro de un grupo y que les permite tener una proyección de vida. ¿De este lado de la mesa están de acuerdo con esa lectura? Yo considero, pues como Johnny lo hace, que sí hay que pensar esto mucho más allá de las religiones. Es un tema más de la perspectiva sistémica, más desde este fenómeno llamado globalización y cómo ha excluido a algunos en detrimento de otros, sobre todo en la llamada sociedad occidental, frente a personas excluidas no solo económicas, sino también en términos de derechos, en términos de participación, en términos de adaptación, y por ende que hay que considerar que no hay que utilizar el fetiche de la religión para justificar este tipo de actuaciones. Es decir, el famoso choque de civilizaciones tal vez es un poco exagerado para poder explicar que es una confrontación de Occidente contra Oriente, el Islam contra el cristianismo. Es más un problema que creo que se puede mirar en una dimensión doméstica de unos jóvenes que se sienten, digamos, excluidos de la sociedad en la que son, como dice el profesor Yang, que evidentemente son ciudadanos, pero no tienen de pronto ese tipo de participación o de actuación como lo tienen otros en su territorio. Bueno, anoté para no olvidarme de ciertos puntos que se han abordado. Uno de ellos acerca del uso, por ejemplo, de la frase radicalismo islámico. Yo creo que no hay radicalismo. Hay radicalismo en el mundo bajo de cualquier estandarte intelectual, religioso, ideológico, etc. Pero llamarlo como radicalismo islámico como si fuera un tipo de radicalismo, un color de radicalismo que es el color islámico, solamente tratar de... Entonces, ¿cuál sería el lenguaje? ¿Cuál sería el lenguaje? Radicalismo, por lo general, radicalismo de algunos musulmanes, radicalismo islámico es atribuir el radicalismo al Islam como religión. Radicalismo de musulmanes es atribuirlo a un porcentaje matemáticamente se llama nulo, que no representan a ninguna corriente, ni religiosa, ni étnica, ni ideológica, ni nada. Otro punto muy importante, yo creo que por lo general es muy importante tratar de buscar en lo más profundo de las razones tras el surgimiento del fenómeno del terrorismo. Yo creo que para no hablar sobre, por ejemplo, cómo curar los síntomas de una enfermedad, tratar de buscar la enfermedad. Hay una cosa muy grave que no se está abordando por lo general, que es cuál es la razón principal del surgimiento de organizaciones terroristas a nivel, por ejemplo, de terroristas de algunos musulmanes. La dictadura en todo el mundo, dictadura de país tercermundista, dictadura de país del primer mundo, encuentran en el terrorismo como una herramienta para poder realizar ciertos proyectos. El dictador, para tratar de aniquilar a la oposición real que tiene, que debe tener, es normal que tenga cualquier país en el mundo oposición, recurre a ese truco, a este gancho, como lo llamamos nosotros en árabe, decimos gancho, tratar de colgar ahí. No entiendo, porque están actuando contra países que les están dando la oportunidad de expresarse, que les están dando... Sí. Ese es otro asunto. Estamos hablando sobre un porcentaje de locos medievales atrasados en Francia, en cualquier lugar en el mundo, que están actuando en una manera independientemente del favor que les están dando, por ejemplo, en Francia o algo. Pero estoy hablando sobre la organización que está aprovechando del desespero, como lo mencionó Eugenie hace poco, del filósofo francés. Están aprovechando, pero ellos mismos, ¿de dónde vienen? Vienen pues del bolsillo de los dictadores. Los dictadores quieren buscar organizaciones terroristas. Yo creo que los dictadores que no encuentran van a comprar organizaciones terroristas para tratar de justificar la aniquilación de la oposición. Lo que está pasando en Siria. Siria es una dictadura, un levantamiento popular, que pena ser un poco anómalo, salir un poquito del tema, permite ser un poco anómalo, regular. Se levantó el pueblo de Siria con todas sus facciones religiosas, digo religiosas porque el padre Pablo es uno de los símbolos del levantamiento popular del pueblo de Siria en contra de la dictadura que lleva gobernando en Siria desde el año 1970. Pero estos muchachos son
segunda generación, ¿verdad? O sea, son, o tercera, o sea, no se están levantando contra una dictadura. No, y de hecho, pues, muy a menudo, digamos, son gente que no tiene una familia particularmente religiosa, ¿no? Que son nuevos convertidos en muchos casos, digamos, que digamos, no tenían una educación religiosa particular, y justamente tienen el radicalismo de los convertidos, digamos, ¿sí? De una especie de nuevos convertidos torpes. Una precisión, digamos, sobre el Islam de Francia. Y el Islam no es una religión extranjera en Francia. El Islam es la segunda religión de Francia. Es una religión que tiene una trayectoria antigua en Francia desde por lo menos 62, desde el final de la guerra de Argelia, que muchos digamos que después los acuerdos de paz de la guerra de Argelia permitieron a los que quisieran ir a Francia, y a partir de este momento pues el Islam empezó a desarrollarse en Francia. Hoy día se considera que hay según las estimaciones y según lo que definimos como musulmán, entre 2,5 millones y 5 millones de musulmanes. Entonces hace parte del paisaje, digamos, ¿sí? Ahí el problema no es el Islam como tal, el problema es que desde hace unos 10 años, digamos, hay unas tendencias extremistas, tradicionalistas, radicales, digamos, que han hecho su aparición, y que estos jóvenes que por otras partes tienen sus problemas identitarios como hijos o nietos de inmigrantes mal integrados en una sociedad que no reconocen, y frustraciones diversas, sociales, de todo orden, pues encuentran en estas tendencias radicales un refugio. Estas tendencias radicales que, insisto, son nuevas y no son representativas del Islam de Francia, ¿sí? Y que el Islam de Francia, de hecho, pues intenta combatir. Y una de las historias que creo que fueron más conmovedoras después de los atentados fue saber que el papá de este muchacho que finalmente fue dado de baja en uno de los allanamientos, había ido a buscarlo hasta Siria para traerlo a Francia. Yo escucho, digamos, te escuché con atención. Anoto lo que señalaste sobre la expresión radicalismo islámico, pero quisiera que, entendiendo en este panel que esto es una minoría que no representa el Islam. Para nada. O sea, partiendo de esta base en la que asumo que estamos todos de acuerdo, mi pregunta es ¿por qué uno siente que hay algo que permite que los extremos en esta religión, las minorías más extremas, llegan a unos límites de violencia que en las demás religiones uno no está viendo en estos momentos, que pudo haber visto históricamente, ¿no? Las cruzadas, pero que no está viendo en este momento? O sea, he escuchado a gente plantear que hay una crisis de religiones, ¿no? Y que todas las religiones están en crisis. Pues hoy en día, en el mundo de hoy, uno no ve a católicos fundamentalistas prendiéndose fuego o entrando a teatros a matar cientos de personas. O sea, no lo está, o no ve el fenómeno del suicidio, kamikaze. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay algo particular? Bueno, hay dos puntos. Yo creo que antes de salir del punto que estábamos hablando hace poco acerca de los jóvenes, es importante también, además del estudio de ciertos factores que han contribuido, una combinación de factores que han contribuido en la creación de esta mentalidad, también el hecho de que este porcentaje, por ejemplo, en Francia o en cualquier otro lugar, normalmente a través de unos estudios que se les hicieron a esos muchachos, que se ha descubierto que esos muchachos han fracasado en sus estudios. Hoy estaba leyendo sobre la biografía de un muchacho de ellos, creo que Abaoud, que lo mataron, que era un problema en el colegio, que la profesora pensó en salir del colegio a raíz de él, que no sé qué. Pero a ese tipo de personas, a propósito, el acto terrorista en sí, o cualquier acto por más terrorista que sea, es una fuente de tener como fama, porque hay personas que llegan hasta el extremo en buscar la fama, hacer cualquier acto bárbaro. Tanto que la estadística que no hasta ahora estoy dudando en lo que he leído en el
Guardian, de una estadística que se hizo entre los muchachos de Inglaterra no musulmanes, que descubrieron que alrededor de 50%, un poco menos de 50%, consideran los actos terroristas de Daesh actos heroicos. ¿Qué porcentaje? Alrededor de 50% de los muchachos no musulmanes en Inglaterra, el Guardian lo dijo, ¿sí?, que los ven como actos heroicos, ¿sí? Ahora, el segundo punto, ¿por qué exactamente en el ámbito del Islam? A propósito, bajo de cualquier estandarte religioso, en cierta época de la historia, cada religión tenía su turno. Sí. El turno del catolicismo en una época, en las cruzadas, la Inquisición, sí, claro, las masacres de Bartolomé, de los católicos en contra de los protestantes, etcétera, 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 ¿sí? Y cada una de esas religiones tenía en la historia su turno, pero parece que llegó el turno de algunos locos de los musulmanes en una época, en la época de los avances de las, por ejemplo, comunicación y la tecnología. Fuera de eso, los mismos factores que han contribuido, por ejemplo, en la creación de estas inclinaciones vertientes entre ese porcentaje mínimo entre los musulmanes, si hubieran existido también bajo de cualquier otro estandarte en cualquier otro pueblo, también lo habrían convertido también en criminales. ¿Por qué digo esto? Porque la naturaleza del ser humano es igual. No se ha descubierto científicamente diferencias entre la naturaleza del ser humano africano, europeo, asiático, de etnia árabe, kurda, cherkis, turcomenes, etcétera, ¿sí? Entonces, los mismos factores que si hubieran, por ejemplo, existido entre los jóvenes cristianos, o de hecho, cuando se encuentran en unas circunstancias un poco parecidas, no tanto, vemos algunos casos de personas que están actuando a veces en nombre también del cristianismo en la manera más bárbara. El señor que ha hecho casi un problema diplomático para el gobierno de Estados Unidos cuando propuso el día de la quema del Corán y un cura. ¿Sí? Digamos, la verdad es que para pasar al tema ya más político, debo confesar que una de las grandes frustraciones que siento cuando veo, cómo se aborda el tema de este tipo de terrorismo, es justamente que no veo explicación todavía de por qué han logrado reclutar a tanta gente, y justamente no veo explicación que me satisfaga de por qué pueden ser considerados actos heroicos por muchachos musulmanes o no musulmanes. Me parece que ahí hay algo que todavía no entendemos. No es algo muy distinto, digamos, de estos jóvenes en Estados Unidos que toman un arma y que masacran a medio salón de clase, o este noruego ahí que hizo una masacre también de no sé cuántos jóvenes, ¿sí? Lo que pasa entonces es que es el Islam en este caso porque es un foco de frustración y de problemas identitarios de la juventud, digamos, que sale de esta segunda, tercera generación, y entonces toma esta vía, podría tomar otra, digamos, ¿sí? Toma esta vía y la toma en particular. Una clave, digamos, sigo un poco sobre la idea del Islam de Francia. Estas sectas nuevas ahí, que no son representativas del Islam tradicional de Francia, vienen, digamos, financiadas, alentadas también por Arabia Saudí en particular, por países que tienen una visión del Islam extremadamente tradicionalista, rigorista, para no decir reaccionaria, digamos, y que han fomentado esas visiones en distintas partes de Europa, y los salafistas en particular, digamos, sí, que es una visión del Islam que otra vez es muy minoritaria, que no es representativo, pero que es muy intolerante, y a través de estos grupos, digamos, esta juventud encuentra maneras de radicalizarse. Son particularmente presentes en las cárceles, ¿sí? Muchos de estos jóvenes han tenido una experiencia carcelaria por caer en temas de pequeña delincuencia, y esta estadía en la cárcel muchas veces, digamos, es bastante importante en esta historia de radicalización, digamos, pseudo-religiosa. Muy interesante, Ian. Me has dado muchos elementos que no tenía, pero creo que nos vamos ahora a una pausa, y cuando volvamos sí hablemos de la coalición, la respuesta
de fuerza y cómo será recibida en el mundo musulmán. Ya volvemos. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de los ataques en París y estábamos hablando de la coalición que comenzaba a emerger y se señalaba aquí la notable ausencia del resto de Europa en esta coalición. Yo les quería preguntar, Mario, es media rara esta coalición Francia, Estados Unidos, Rusia, sobre todo después de la confrontación de Occidente con Rusia en los últimos tiempos, desde la ocupación de Crimea. Entonces, ¿qué futuro tiene? Realmente no le veo futuro. La última vez que Estados Unidos y Rusia colaboraron en este tipo de intervenciones fue en Bosnia y en Kosovo, es decir, a un momento muy diferente de la historia. Era la Rusia de Yeltsin, una Rusia heredera inmediata de la Unión Soviética, disuelta, caída. Pero obviamente la política exterior de Putin es totalmente diferente a lo que se plantea y evidentemente Putin tiene su propio juego, insisto, es un tablero mucho más grande que simplemente Siria. Siria es lo que se denomina una zona de quiebre, parte de la zona de quiebre que es como ese gran tablero entre Estados Unidos y Rusia. Y Ucrania definitivamente es una zona de transición que se está disputando ahí muy interesante y donde efectivamente va a haber, como un intento por parte de Putin de disimular la cuestión rusa, como que le dejen la cuestión de Ucrania a ellos, pero obviamente por parte de la Casa Blanca y el Pentágono también es claro que no pueden ceder ni un milímetro en ninguno de los dos aspectos. Pero toda esta, el desacuerdo entre Putin y el resto es que unos buscan una solución en Siria con Bashar y otros sin Bashar. Entonces, ¿eso puede llevar a un rompimiento de esta coalición pronto? Sí, o una especie de solución, digamos, sin Bashar, pero con amigos de Bashar, qué sé yo. O sea, yo creo que eso va a ser el tema, porque la coalición, yo le veo futuro sobre el objetivo, digamos, de eliminar a Daesh del juego, pero después la cuestión es qué hacemos. Pero porque ¿ves no basta que va a ser exitosa para la eliminación de Daesh? ¿Ustedes, yo creo que sí. creen que sí se puede? Sí, de hecho, Daesh ya está a la defensiva. Hay un gran desafío para Francia y también para todos los que decidan implicarse en la resolución de este conflicto. Primero que todo hay que resaltar el carácter muy local de esta situación, es decir, que los ataques en París fueron muy locales, algunas calles de París seleccionadas, pero las repercusiones son internacionales. Entonces, efectivamente, aquí tenemos una nueva dimensión, una dimensión muy local, al mismo tiempo muy local y internacionales. Bueno, yo creo que aquí Francia tiene un desafío muy grande porque la supresión del Estado Islámico no va a ser realmente un problema. El Estado Islámico no es un Estado, es un califato que se ha declarado, de hecho, sobre los territorios de Irak y de Siria, que no es un Estado. Entonces, no es una guerra tradicional entre dos Estados, es un grupo de personas que defiende una visión muy particularista de la política en contra de una otra población que quiere terrorizar. ¿Por qué no es un Estado? No es un Estado porque... Hay territorio, hay población, hay gobierno de ese territorio. No es un Estado, no hay realmente fronteras. Digamos que va de Bagdad a Mosul, a Alep, con la capital de Siria. Damas, muchas gracias. Pero no tiene fronteras políticas, no tiene instituciones, no tiene un líder político que tenga vocero, no es un Estado, es un califato proclamado de hecho. Pero Francia aquí se está poniendo sobre un terreno muy peligroso. Es que en 2001, cuando Estados Unidos fue atacado con los ataques del 11 de septiembre, después reaccionó con atacar a Afganistán y después a Irak. Y aquí lo que dicen los analistas es que si estamos en la situación que estamos hoy es porque Estados Unidos no supo hacer una buena gestión de la guerra en Irak. Y Francia no puede repetir el mismo error, es decir, no ir a meterse en Irak, en Siria, sin tener una respuesta adecuada, planificada sobre el largo plazo y destabilizar más aún
desde un punto de vista político, desde un punto de vista geoestratégico, esta región que es muy compleja porque tenemos unas dinámicas políticas, tenemos unas dinámicas geoestratégicas, tenemos dinámicas también de recursos petroleros y además unas disputas religiosas e identitarias. Entonces es un problema sumamente complejo y Francia tiene que pensar muy bien la política a mediano y a largo plazo en Medio Oriente. Sí, voy a tratar solo como para apoyar y confirmar más lo que acabamos de escuchar acerca de la razón, la principal razón, la primera razón por la que estamos casi seguros de que es imposible que tenga éxito el éxito que deseamos todos, ¿sí? No es una guerra clásica, tradicional, entre dos ejércitos, se ven dónde están. Esa es una guerra terrorista de unos criminales. Es como obligar a un ejército por ejemplo, a buscar a unos gangsters, unos criminales en cierto país, escondidos, cada uno en una cueva, en una calle, utilizando escudos humanos en un edificio, en el sótano de alguna casa, etcétera, etcétera, ¿sí? No es una guerra tradicional clásica. Y segundo, y lo más importante, también me disculpan por ser un poco anómala, también difícil que tenga éxito este tipo de coaliciones. Primero, porque están haciendo coalición con Rusia y Rusia está tendiendo una trampa, no solamente por lo de Ucrania, sino también Rusia tiene ciertos intereses también en Siria. Si Rusia, la única base militar que tiene en esa zona, en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, es la que tiene en la ciudad de Tartus, ¿sí? La ciudad costera de Siria. Y tercero, y lo más importante, hay fuentes que están alimentando el terrorismo, que no se está arrojando ninguna luz a esas fuentes. Una de las fuentes, por ejemplo, las milicias iraníes, proiraníes, el pensamiento loco de exportación de revoluciones, las milicias de Hezbollah, las milicias iraquíes. Esas milicias generan un pretexto, una justificación para Daesh a poder convencer a algunos locos de que miren, somos el blanco de las milicias iraníes, proiraníes. ¿No hacemos un poquito, Mario, de explicación sobre la geopolítica de este terrorismo? O sea, Boko Haram, por ejemplo, en Nigeria se declaró afiliado a Daesh, por ejemplo. ¿Cómo son los vínculos entre unos y otros? ¿Hezbollah dónde está en este...? Bueno, la verdad es que ese tipo de terrorismo funciona más por franquicias más que un todo estructurado, tal vez como fue Al-Qaeda. No es una hidra que parte de un cuerpo y digamos que tiene diferentes tentáculos o cabezas, sino que es más bien de diferentes perspectivas. Aquí, por ejemplo, y hasta un poco lo que decía el profesor Jan, cuenta más, por ejemplo, el video que el propio fusil. Es decir, es una guerra que se inserta en el tipo de cuarta generación. Es un actor asimétrico donde el impacto mediático, pues precisamente el terrorismo es una forma barata de hacer la guerra, es una forma donde los medios son muy baratos, son muy económicos frente al impacto que se logra en todo este sentido. Entonces, por eso es interesante ver cómo, ya que mencionas a Boko Haram, hay un artículo de New York Times que establece que Boko Haram es mucho más asesino de lo que es Daesh. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es o cuentan más muertos como los de... 32.700 muertos de terrorismo el año pasado. Más de la mitad, Boko Haram. O sea, realmente es impresionante la responsabilidad de Boko Haram y 3% de las muertes en Europa. El resto en África, en Asia. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay muchas preguntas sobre la hipocresía. ¿Cuánta hipocresía hay en la reacción frente a este ataque? Primero, para retomar lo que se estaba diciendo, efectivamente, el terrorismo es una manera barata de hacer la guerra, con un impacto emocional y simbólico muy alto. Finalmente, estos terroristas que operaron en París no son muy buenos. Mataron 19 personas en la terraza de un café, 20 en otro lado, 80 dentro de una sala de concierto. No pudieron entrar en el estadio de Francia, entonces se hicieron explotar afuera, mataron 1, 2 personas
muy poquitas personas, pues obviamente cada vida cuenta, pero el saldo de muertos no fue tan alto si lo comparamos con otros conflictos. Sin embargo, el impacto mediático ha sido muy importante. Entonces, efectivamente, aquí tenemos la guerra de la imagen, tenemos la guerra para tener notoriedad. Y también hay que pensar que también el impacto mediático ha sido muy fuerte porque Francia no es un país en el cual estamos tan acostumbrados a tener escenas de terrorismo. No es un país en este momento en guerra, que no ha tenido un conflicto abierto sobre su territorio, y además el impacto, los ataques fueron altamente simbólicos. Atacaron unos restaurantes, unas terrazas de café donde va la gente, digamos, la juventud dorada de París, donde se reivindica otro tipo de valores. Entonces, la discusión política, el hecho de tomarse un vino, el hecho de disfrutar la vida, el hecho de escuchar música rock, todo eso son símbolos muy fuertes que Daesh ha querido atacar, diciendo nosotros rechazamos estos símbolos y los atacamos y los destruimos porque representan lo que nosotros no somos. Me hiciste acordar de la portada de Charlie Hebdo al otro día de los ataques con este comentario, ¿no? La portada es, ellos tienen las armas, pero on les emmerde. ¿Cómo tradujo eso? On les emmerde. Nosotros tenemos el champaña. Sí. Exacto, y de hecho hubo una linda iniciativa el martes por la noche, cuando terminó el duelo nacional de los 3 días en Francia. Hubo una iniciativa que se llama Tous au bistrot, todos al bistrot. Saben que los franceses se la pasan en los cafés, se lo pasan en los bistrot, fumando, tomando café, tomando vino, tomando champaña, comiendo paté. Bueno, eso es el modo de vida francés. Y dijeron, si dejamos de hacer eso, nos habrán matado de verdad. Entonces, salgan. Por favor, salgan al café, salgan al bistrot, encontrémonos en las calles, tomémonos un café, tomémonos un vino para mostrarles que estamos vivos y que no nos han asesinado y que no pueden asesinar nuestra cultura. Y justamente se demuestra que la sociedad civil, en el caso francés, ha sido más inteligente frente a la reacción del terrorismo de lo que fue, por ejemplo, Hollande o hoy día la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobando un bill que frente al tema de los refugiados sirios establecía una serie de limitaciones, ¿no? Y de condiciones frente al tema religioso. ¿Por qué? Porque evidentemente la acción del terrorismo es justamente radicalizar a la sociedad. Es decir, esa respuesta de más represión, más policía, militarizar a la policía, es lo que busca precisamente el terrorismo, ¿no? Crear un estado disciplinar o una sociedad disciplinar represivo. Entonces, o sea, al tomar estas decisiones están como, digamos, diciendo, bueno, nos llevaron a donde querían. Exactamente. Si no se toman esas decisiones, entonces, ¿qué se hace? Yo creo que ese tipo de respuestas son más inteligentes. La respuesta de justamente es buscar lo opuesto a lo que busca la acción terrorista, porque justamente el gobierno represivo o la mano dura es lo que evidentemente establece. ¿Para Hollande de no ir a la guerra? No, ¿y por qué? Más que todo por Sarkozy y por Marine Le Pen, por el escenario francés en el cual estamos. No hay que olvidar que estamos a algunas semanas de unas elecciones regionales, entonces había que tener este discurso realmente de firmeza por parte del presidente de la República, y yo creo que los franceses esperaban eso de la máxima autoridad del Estado. Después hay que pensar que François Hollande está a mitad de su mandato, que en 2017 hay elecciones presidenciales y que estos atentados le va a servir muchísimo a la extrema derecha. Y entre otras cosas a Marine Le Pen, que desde hace 15 años está alimentando un discurso de inclusión y que designa a los inmigrantes y a los musulmanes más que todo como los enemigos interiores adentro de Francia. Entonces eso se alimenta este discurso, y Hollande necesitaba posicionarse para no, ya le han reprochado mucho ser una persona débil, entonces necesitaba posicionarse fuertemente. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y cuando volvamos empezamos con la respuesta de Diana. Bueno, seguimos hablando de la respuesta a los ataques de París y habíamos quedado con Ian. Sí, para complementar lo que dice Eugénie, a mí me parece que Hollande ha sido a la altura, porque obviamente pues en esas circunstancias obviamente pues un presidente tiene que mostrar firmeza y digamos la intervención frente a Daesh
primero la intervención viene de antes, no se decidió en represalia a los atentados, viene de antes y me parece perfectamente justificada desde antes por todo lo que se dijo y es perfectamente normal entonces que asuma este papel de jefe de guerra porque digamos que con un grupo así pues no hay otra forma, digamos, pero al mismo tiempo lo hizo, me parece, con cierta prudencia sobre el frente interior, digamos, sin ceder al pánico, intentando, digamos, controlar la situación y evitando, digamos, ceder a las presiones de la extrema derecha en particular para adoptar medidas securitarias totalmente locas o hacer amalgamas también totalmente locos con los musulmanes. Parecía que iba a ir en ese camino, ¿no? Sí, o sea, y al final una como cosa que importante no... que mencionábamos en la pausa, François Hollande se comprometió hoy, o sea, ratificó que Francia va a acoger los 30.000 refugiados sirios que se comprometió a acoger. Me parece que es importante a la hora en que Estados Unidos hoy día pues dijo que no. Me parece que eso es una respuesta muy digna. Eugenie planteaba el tema de que Francia tiene que pensar bien cómo a largo plazo qué es lo que va a pasar, pero realmente Francia no es el jugador principal en términos de si esta guerra tiene éxito o no. Y pareciera que Obama está diciendo, yo voy a seguir haciendo más de lo que hacía, no voy a hacer ni más ni menos. O sea, eso fue lo que yo entendí más o menos. ¿Eso fue lo que entendieron ustedes también? Tomando ese tema que decía Eugenie de las agendas electorales, hay una actriz muy importante ahí que es Hillary Clinton. Y evidentemente, más cerca que elecciones en Francia son las de Estados Unidos. Ya el próximo año, en noviembre, van a ser las elecciones. Ya estamos en la fase final de las nominaciones de los partidos. Hillary pues tiene esta cuestión con Bernie Sanders, un candidato socialista. Y ella está llamando un poco a la unidad nacional, ¿no? Como en ese sentido de evocando el 11 de septiembre, ¿no? Nosotros tenemos un presidente republicano, un gobernador republicano, un alcalde republicano de Nueva York y aún así trabajamos juntos. Es decir, yo creo que ahí también hay un oportunismo por parte de actores. Yo creo que en ese lado es más cercano el ejemplo de Estados Unidos que propiamente el de Francia, que son elecciones un poquito más posteriores, digámoslo así. ¿Y ustedes ven alguna opción de que pueda haber, que se pueda pasar una fase superior que el simple ataque aéreo, que pueda haber envío de tropas? Evidentemente creo que Estados Unidos, siempre las intervenciones tipo Irak o tipo Afganistán tienen esa primera fase del ataque aéreo. De hecho, Hillary propuso la zona de excepción aérea, ¿no? Como parte de su estrategia ante el Consejo de Relaciones Exteriores, pero siempre esa historia, como lo mencionamos en la pausa, es feliz al principio, una semana, digamos, de airstrikes, de bombardeos, pero ya la tropa sobre tierra es lo que siempre empantana a Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, yo creo que hay mucho temor al envío de tropas en tierra. La zona de protección aérea, o sea, la Casa Blanca ya ha dicho que una zona de protección aérea sería sumamente costosa y que no están dispuestos a gastar eso. O sea, a uno le pareciera que Obama está siendo, digamos, más prudente, mucho más prudente de lo que, digamos, de lo que uno pensaría. Uno hubiese esperado un poquito más de sobreactuación frente a lo que sucedió en Francia y uno no lo ve así. O sea, Obama se ha dedicado a sacar soldados del terreno, no a ponerlos en el terreno. Obama ha dicho que Daesh es un cáncer, pero es un cáncer que va a tratar muy superficialmente, con ataques efectivamente aéreos, y François Hollande, por su parte, ha dicho claramente que por el momento no era cuestión de mandar tropas francesas al suelo. De hecho, tenemos que recordar que Francia allá tiene un ejército que es muy reducido, que es un ejército en el cual ya no hay tantos el servicio militar ya no es obligatorio en francés, es un ejército totalmente profesional, pero hay un dato interesante. Desde estos ataques del 13 de noviembre se ha triplicado las solicitudes diarias para enlistarse en el ejército. Es decir que hoy día el ejército de Francia recibe 1.500 solicitudes diarias para ser parte del ejército. Eso es 3 veces más que antes. Entonces vemos como un sentimiento patrio que está naciendo en Francia y que tal vez desemboque en cualquier caso de intervención. Amal, Turquía, rápidamente, porque Turquía sí parece dispuesta a poner soldados sobre el terreno. ¿Por qué?
Turquía está pagando el precio del caos que está cundiendo en Siria. Turquía tiene una política, parece clara en comparación con la política de Estados Unidos, que es una política, porque a propósito del extremismo, no solamente es ir al extremo, por ejemplo, de lo más violento, también el extremo de la inacción también es extremismo, ¿no? Esa hipocresía de decir teóricamente lo más acertado acerca de lo que está pasando en Siria. Decir, por ejemplo, ayer mismo Obama, que mientras esté Bashar al-Assad en Siria no se puede acabar con Daesh porque puede haber cualquier cosa mucho peor que Daesh si sigue existiendo, pero sin hacer nada en la tierra, sin hacer nada en lo práctico. Yo creo que prefiero no decir double standard, pero y creo que tenemos que decirlo, es una hipocresía y al mismo tiempo es un extremismo en la inacción con respecto a esto, ¿sí? Pues retomando el tema que habíamos salido de este tema de los refugiados, ¿sí? Sí. Tratar de estar teóricamente a favor del pueblo de Siria y no ayudar a los refugiados del pueblo de Siria, yo creo que... Eso sí es hipocresía. Que es lo que, te debo cortar, Ahmad, porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Hashtag Internacional. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Buenas noches.